Uno, ciertamente tenemos a Olaf Scholz otra vez como protagonista, pero esta vez en positivo, tanto en cuanto le ha recomendado a Ucrania que reconstruir el país con vistas a su adhesión en la Unión Europea, con lo cual ciertamente es un elemento importante para la convergencia también desde lo estructural, porque evidentemente Rusia ha convertido muchas zonas de, sobre todo el este de Ucrania, como parkings a cielo abierto. Ha hecho una recalificación urbanística brutal en zonas antiguamente prorrusas que actualmente seguramente no lo serán, dejando de lado el hecho de que ha pedido a parte de su población ir a Rusia, con lo cual ciertamente ese tentáculo electoral que antes disponía para a través de ellos manipular la política dentro de Kiev ya no la va a tener en un futuro, sobre todo con ese extrañamiento producto de una abrasiva, fascista agresión bélica. Por eso es importante ir andando, progresando, tanto cuanto ya desde hace un tiempo se ha empezado a pensar en la reconstrucción de Ucrania que llegará en cuando sea posible que Rusia desista de su agresión imperialista. En algún momento Ucrania será libre. Ucrania podrá volver al concierto internacional y hacer lo que considere oportuno. Y parece que lo que considera oportuno ya desde hace un montón de tiempo es participar de las estructuras eurooccidentales, como se vio en las elecciones de 2019, en las presidenciales, en el que la primera vuelta, más del 60% del censo, digo más del 60 porque el 60 más o menos son los votos aglomerados del ámbito de Petro Poroshenko, de Volodymyr Zelensky, que son los que dos pasaron a la segunda vuelta. En la segunda, el 75% de los votos fueron para Volodymyr Zelensky y el 25% para Petro Poroshenko, el saliente presidente. Y el tercero fue Yulia Timoshenko. Entre los tres obtuvieron más del 60% del censo en votos en la primera vuelta, lo cual ciertamente dice que el voto euro-occidental era mayoritario, ampliamente mayoritario, hasta el punto de que los oblasts de Zaporilla y de Kherson en este ámbito 2019 votaron en la primera vuelta directamente al presidente Zelensky. Luego dirán, no, es que fueron obligados y no querían a Zelensky, nadie quería a Zelensky, nadie votó por Zelensky. Es un candidato impuesto, pero sí, ganó mayoritariamente, incluso en Zaporilla y en Kherson, en estos oblasts. Cosas que pasan y la memoria es frágil. Bueno, ciertamente hay que mirar al mañana, hay que mirar al futuro y con prístina mirada en tanto en cuanto, evidentemente, la realidad es tozuda y los ucranianos quieren ser europeos. Pero la europeidad de Ucrania va a ser condicionada con las dificultades de los criterios de integración, que evidentemente van en la negociación de esos 35 capítulos que se van a abrir para la negociación de la integración y evidentemente va desde el ámbito del acervo comunitario, el ámbito de las diferentes medidas que hay que abrir el capítulo, negociarlo y luego en los 27 demostrar que ya está suficientemente cumplido y ir cerrándolo para luego una votación de conjunto de integración. Todo esto evidentemente necesitará el impacto de las infraestructuras que han sido destruidas por el oso fascista ruso. Por lo tanto, ciertamente van a necesitar un montón de dinero, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial a muchos países, y después hubo el Plan Marshall para la reconstrucción. Es curioso porque el Plan Marshall tuvo mayor impacto en Italia y Alemania que en Francia y el Reino Unido. Es curioso también porque en el ámbito de los Países Bajos el dinero recibido para el plan Marshall fue enviado bastante importantemente para la guerra en Indonesia, para tratar de retener a las Indias orientales neerlandesas. Luego, ciertamente, hablé un panorama interesante y curioso acerca de la memoria histórica de para qué sirvió el dinero. En el caso de Alemania, sirvió para la reconstrucción del país. Y a pesar de que recibieron más dinero en principio Francia y Reino Unido, la potencia resultante
de la Alemania occidental superó con creces al desempeño del Reino Unido y Francia. Lo que ciertamente dice bastante lo mismo que el desempeño de los japoneses después de haber sido destruidos completamente en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial con el paso del tiempo. Para los Juegos Olímpicos de Tokio del año 1964 eran ya una potencia estructurada y globalmente considerada, lo cual ciertamente nos lleva a reflexiones que extralimitan esta realidad, pero están vinculadas en tanto en cuanto después de la guerra va a haber que reconstruir el país ucraniano y habrá que hacerlo con parámetros más alemanes y ucranianos y japoneses. Este triunvirato, evidentemente, no podemos perder la perspectiva local, la perspectiva ucraniana del asunto, pero inspirados en esa situación de dos países que sufrieron mucho. Ucrania va a ganar, pero sufrieron mucho. Japón y Alemania fueron vencidos, pero su espíritu comunitario hizo que pudieran resurgir de las cenizas de una manera brillante. El espíritu japonés de sacrificio, sentido como propio por Ucrania en los momentos de belicosidad de Rusia, en esta situación de guerra, en donde hemos visto el ánimo desde el día 24 de febrero de Volodymyr Zelensky, de su gobierno, de las instituciones, del pueblo, siendo capaces de la resiliencia más elevada, siendo capaces de sufrir para vencer, de avanzar para reconstruir mañana, para poder vivir y prevalecer. Esto tendrá que conservarse para el periodo del mañana y en la reconstrucción del país tendrán que afrontar decisiones que, como el señor Scholz establece en su propuesta, señala su intención de impulsar la reconstrucción en Ucrania tras el fin de la guerra, con vistas a la adhesión del país en Europa del Este hacia la Unión Europea. Cuando reconstruimos Ucrania, lo hacemos con el objetivo de que sea un miembro de la Unión Europea, ha dicho Scholz en el marco de un foro económico centrado en Ucrania, celebrado en la capital de Alemania, en Berlín. Para el mandatario alemán es necesario que las infraestructuras de transporte, así como el sector logístico, sean reconstruidos de tal forma que Ucrania, una vez finalice la guerra, pueda estar interconectada en todos los ámbitos con territorio de la Unión Europea. Asimismo, Scholz ha indicado a nivel financiero también es importante hacer ver a los inversores que si depositan su dinero en la reconstrucción de Ucrania, están en parte invirtiendo en un país que en el futuro será miembro del bloque europeo. Quien invierte hoy en la reconstrucción de Ucrania invierte en un futuro Estado miembro de la Unión Europea que forma parte de nuestra comunidad de derecho y de nuestro mercado interior. En este punto ha enfatizado que más de 2.000 empresas alemanas mantienen actividades comerciales en Ucrania y que otras tantas tienen intención de volver a operar en el país lo antes posible después de que su actividad haya sido alterada a consecuencia de la invasión por parte de Rusia. Al mismo tiempo, Scholz ha hecho un llamamiento al gobierno ucraniano para que no se relaje en su reforma del país y siga mejorando las condiciones para la inversión, centrándose especialmente en mejorar el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha decidida contra la corrupción. Por otro lado, el líder alemán ha señalado que si la guerra en Ucrania permite sacar alguna conclusión positiva, es que ha servido para fortalecer las relaciones entre Berlín y Kiev, que nunca han sido tan estrechas como ahora. Las relaciones entre Alemania y Ucrania nunca han sido tan estrechas, el futuro europeo nunca ha sido tan claro, nunca antes el interés de las empresas europeas y alemanas en Ucrania había sido tan grande como ahora, señala Scholz, según se ha recogido por la agencia ucraniana Ukrinform. Así, el canciller ha señalado que desde el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero, 1 millón de ucranianos ha cruzado las fronteras alemanas, algo de lo que el gobierno y la población del país europeo estaban feliz y seguirían siéndolo. Por lo tanto, ahí tenemos una relación de presente y de futuro en el que el país de Alemania, líder en principio de la Unión Europea por potencia económica pero no militar, cosa que debería de cambiar en el ámbito posterior a esta invasión de 2022 de Rusia hacia Ucrania, pero eso sería la política exterior y la política de defensa, pero aquí parece que estamos en el marco económico en donde es experta la Unión Europea y la propia Alemania. Como hemos dicho, la reconstrucción de la propia Alemania occidental es paradigmática, no tanto
La reunificación alemana a partir del año 1990, que todavía está pagando sus consecuencias en el año 2022, que eso sería harina de otro costal, pero esa situación de la reconstrucción de la Alemania federal occidental tendría como base una experiencia para la propia Ucrania, la forma de la reconstrucción futura en su perspectiva de integración en la Unión Europea, hasta el punto de que pareciera que ya hay una integración en el mercado eléctrico en cierta medida, por eso no va a ser tan efectivo el bombardeo y la destrucción de infraestructuras eléctricas, en tanto en cuanto el elemento de destruir la capacidad de vida, es decir, joderle la vida a la gente, que al fin y al cabo es el asunto, joderle la vida diaria a las personas que están sacrificadas en su vida frente al oso ruso, no va a conseguir que desistan de esta situación de tensión por su país, por su familia, por su gente, porque van a seguir luchando para que ellos puedan vivir en un país próspero en el día de mañana, porque ellos lo que quieren es independencia, soberanía, autonomía, capaces de vivir su propia vida en una realidad propia y construida por ellos, sin métodos externos que les digan cómo han de vivir, cómo han de ser, qué han de pensar, qué han de sentir, y qué es lo que pasa con Rusia, sobre todo en el caso de Belarus, el vecino del norte, desde el año 2020, donde vio cómo no podía seguir manteniendo un acceso a la Unión Europea, en el caso de Belarus y de Lukashenko, eh, compatibilizado con una elección fraudulenta que todo el mundo sabía que no había conseguido el 80% que decía que tenía. Con lo cual, ciertamente, se produjo el choque donde el único que pudo ayudarle fue el señor Putinejo desde el Kremlin. Pero cuando el Kremlin tiene un problema y se gira, no hay nadie que ayude al Putin. Con lo cual, ciertamente, ha sido un problema cuando se ha dado a invadir Ucrania y eso, evidentemente, ha generado un problema para su supervivencia política, pero es un problema de él, no hay que ir a salvarle. Y eso lo sabemos porque, precisamente, nuestro líder es el señor Zelensky, el líder de la Ucrania libre, el líder de la Ucrania que quiere prevalecer, que quiere sobrevivir y quiere mantener lazos con el ámbito eurooccidental, que podrían ser otros, y sería respetable, pero lo mismo que pasó con los países bálticos, con Estonia, Letonia y Lituania, con el caso de Finlandia, con el caso de Hungría, con el caso de Checoslovaquia, partida en República Checa y Eslovaquia en el año 1993, con el caso de Bulgaria y de Rumanía, con el caso de Moldavia más recientemente, y como hemos visto al señor Tony Blinken en el año 2022, en reuniones con Azerbaiyán y Armenia, en situaciones en las que antes habría estado el señor Lavrov. Tenemos situaciones en donde hay países que quieren huir del yugo del Kremlin, que quieren huir del yugo de la antigua Unión Soviética y del ámbito de Rusia. Hasta el punto de que una reunión en el Asia Central, uno de los presidentes de los Stan Countries se lo reprochó directamente a Putin, que no sabía qué decir. Creo que entendió tanto como cuando yo vi el vídeo en versión original sin subtítulos. Pero es distinto, porque él supone que comprende el idioma y que sabe comprender lo que le está diciendo, no como yo, que estaba escuchando un idioma que no he entendido en mi vida. Lo cual el problema no tiene él, no yo. Pero lo importante es eso, lo importante es que hay países que quieren huir como de la peste de Rusia. Y esto Rusia parece no aceptarlo, no parece aceptarlo porque la maté porque era mía. Eso es lo que parece que quiere hacer con Ucrania y no podemos permitirlo. Ucrania debe ser libre para hacer lo que considere oportuno, con ningún tipo de limitación ni de veto externo. Por lo tanto, muy bien el tema de la reconstrucción, muy bien que sirva para generar sinergias compartidas para el ámbito comunitario y la integración en la Unión Europea. Y si sirve para favorecer esa integración económica, comercial, empresarial, también en tema de infraestructuras a nivel Ucrania-Unión Europea, bueno, pues servirá el sacrificio para poder hacer más libre todo el territorio europeo. En fin, sin más, es que ricasco, agur bat, beti bien.